y estamos ante las cámaras del canal 21 de Tigo Star, ante las cámaras del canal 27 Copaco IPTV y acá en BM Online, por supuesto, la radio digital que tiene muchísima audiencia en todo el globo. Y tenemos un invitado de lujo. Yo no sabía que él se llamaba también Ponciano, una suerte de Poncio Pilato. No. Pero usted no es Poncio Pilato, ¿verdad? Nunca actuó así. No, Poncius significa puente. Ah, puente. Puente. Ah, Ponciano. Es el que está en el puente, es el que une. Ah. De ahí viene todo lo que significa pontifex. Ah, pontifex. Pontificio. Que es pontífice. Pontífice, pontificio, el que hace conexión con Dios. Qué lindo. Y Poncio Pilato hizo conexión con el César. Con el César. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Exacto. Bueno, y ya saben de qué, con quién estamos hablando. El gran arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela Mellit, es su segundo apellido, y fue arzobispo de Asunción por muchos años. Él nació en Villarrica, del Espíritu Santo. Villarrica es una ciudad muy rica, ¿o no? Bueno, Villarrica fue nombrado así por los que habían huido varias veces de los bandeirantes, incursionando cada vez más, pasando el Paraná y metiéndose hacia adentro, hasta llegar al Ehuituruzú, y ahí el nombre quedó como Villa Rica del Espíritu Santo. Por supuesto que en la época era una villa, y era rica por toda la geografía y la riqueza que tenía el ambiente, y que el Espíritu Santo era su protector. Prácticamente la fiesta del Espíritu Santo, Pentecostés, es la fiesta de Villarrica, fiesta religiosa. Pero las malas lenguas, los que no nos quieren, siempre nos dicen que es la ciudad de las tres mentiras. De las tres mentiras. Que no es villa, que no es rica y que no es del Espíritu Santo. Bueno, que ellos fundamenten su mentira. La ciudad de las tres mentiras. Bueno, interesante, pero Villarrica, su primera fundación, porque tuvo varias, creo que más de 10, ¿verdad? 10 veces más o menos fue mudándose Villarrica. Estuvo cerca de Brasil, cerca allá Lo que se sabe, según el Tratado de Tordesillas, sí, claro. Ahí estaba la primera ciudad de Villarrica, ¿verdad? Después vienen todos los bandeirantes que combaten, hacen guerra. Basta ver la película La Misión. Sí, La Misión, sí. Entonces, todo eso ellos van conquistando y evidentemente los habitantes de ahí tuvieron que refugiarse cada vez más para salvar su vida, porque bandeirantes eran muchos y los pobladores no eran muchos, eran pocos. Entonces fueron cada vez más, pero trayendo consigo una riqueza cultural impresionante de unidad, de lectura, de pensamiento, de filósofos, de escritores. Por eso Villarrica tiene grandes personalidades. Sí, por supuesto. Pero creo que más de 7 veces, yo creo que exageré, más de 10, creo que más de 7 veces cambió de geografía, digamos, a lo largo de la historia. En fin, Villarrica del Espíritu Santo es una ciudad muy respetada, de gente muy valiosa, muy culta, entre paréntesis, y de ahí surge Edmundo Ponciano Valenzuela Mellit, nuestro monseñor, quien está aquí, bueno, es un filósofo también, un intelectual muy importante también y de mucho fuste en el mundo de la iglesia, por supuesto. Tuvo, ¿cuántos años usted como presidiendo el arzobispado? ¿Cuántos años? 10 años, los 3 primeros
ayudando a Monseñor Pastor Cuquejo, que estaba enfermo. Y después, cuando él había renunciado a los 75 años, pues desde 2015 en adelante, 14 en adelante. Sí. Bueno, nos llamó la atención y rompiendo el hielo, Monseñor Valenzuela, porque está el otro Monseñor Valenzuela. ¿Usted es pariente de Ricardo o no? Claro, no podemos dejar de ser parientes, al menos en Adán y Eva. Sí. Pero también seremos parientes por ahí cercanos, porque en Paraguay todos somos parientes. Todos somos parientes, sí. Bueno, él es el obispo bueno, así que yo lo respeto y lo aprecio mucho. ¿Y usted es el obispo malo? No, el obispo igual. Bueno, llamó la atención poderosamente y se replicó a diestra y siniestra a través de las redes sociales ese énfasis que dio cuando dijo: lo que tenemos ahora es una invasión ideológica. Eso lo dijo usted, Monseñor Edmundo Valenzuela. ¿Cómo surge esto y a raíz de qué surge esa posición suya? Sería la consulta. Bueno, es la globalización que en este momento tiene muchas aristas y muchas preocupaciones que están presionando sobre el mundo, sobre América Latina, sobre África. Pero África, yo estuve prácticamente 2 meses y medio últimamente ahí, he visto ningún presidente, ni ningún ministerio de educación, ni da importancia a toda esa presión que en América Latina se está dando muchísima importancia. ¿Usted estuvo en Angola? Estuve en Angola. Sí, estuve de misionero en Angola y últimamente fui otra vez para poder ver cómo ese país, después de la guerra, después de haber muerto el líder opositor Jonas Savimbi en el 2002, cómo ese país tan exuberante, tan rico en tantas cosas, se está desenvolviendo portentosamente. Porque a mí me sorprendió después de 20 años o 18 años ver el país cambiado totalmente. Todo lo que era ruina, destrucción, puentes, caminos, todo eso hay que visitarlo. Y yo digo, ¿por qué el Paraguay no tiene relación diplomática con un país tan rico y tan necesitado de los alimentos que nosotros producimos? Y no tiene una evolución similar también en ese aspecto de la reconstrucción que tuvo Angola en todos los años de ausentismo suyo. ¿Usted vio una diferencia? Sí, ¿Y por qué acá no se ve esa diferencia? Bueno, no sabría. No sabría el motivo, pero digo, es un país donde tiene petróleo. Es el tercer exportador de petróleo de Estados Unidos. ¿Sí? Es un país que tiene diamantes de los mejores, juntamente con el Congo Democrático. Se dice que tendrá todavía para 2-3 siglos de diamantes. Sí. Es un país lleno de uranio, de yacimientos de petróleo, de todo tipo de metales. Oro. Oro también. Oro tiene todavía, que ni siquiera lo han explotado suficientemente bien. Además tiene 1000 kilómetros sobre el océano Atlántico. Qué fabuloso. Todo lo que tiene. Y nosotros no tenemos relaciones con Angola. Lamentablemente. Sería muy interesante que nuestro gobierno o el gobierno que venga tenga relaciones, porque ellos necesitan todo. Ahora en este momento están entre 36 a 40 millones de habitantes. He visto por todas las calles, en todas las ciudades, niños, niñas, por todos lados. Parece un pulular de nuevo de riqueza angoleña, porque la población es la riqueza mayor. Pero necesita alimentos, necesita mucho, y nosotros tenemos mucho que dar. Nos sobra alimento, producción de alimentos. Porque también tenemos la facción bastante
venir a menos, porque tenemos cerca de más del 1,5 millones de gente pobre acá en Paraguay también. Parece mentira, en una población de 7,5 millones de habitantes, tener casi 1,5 o 2 millones de gente que come una vez al día es lastimoso, ¿verdad? Siendo un país productor de alimentos. No tendría que haber ningún pobre. Claro. Y este es un grito que clama al cielo. Y que realmente la nueva dirigencia política tendrá que ayudar a distribuir mejor, no en sentido paternalista, populista, sino en sentido de verdadero desarrollo. Todo el Chaco, por ejemplo, es una riqueza del futuro. El Chaco paraguayo, tú habías hablado de los menonitas, cómo ellos desarrollaron. Pero necesitamos programas que desarrolle todo lo que son los acueductos que hacen falta, que permitan al Chaco en su tiempo de sequía, de no lluvia, que permita la vida, que permita todo lo correspondiente a la vida. El agua es indispensable. Tenemos al lado el río Paraguay. Ayer fue el Día Internacional del Agua, por ejemplo. El río Paraguay es una riqueza que está al lado de una región que sufre sequía. Pero es posible, tenemos agua. Solo tener la inteligencia de hacer varios acueductos que permitan, y el Chaco será el futuro del Paraguay en ese sentido. Bueno, Monseñor Valenzuela, insisto de vuelta en esto. Esa invasión ideológica tiene ¿qué tipo de aristas? Es una cuestión, no es solamente local esto, ¿verdad? Es una cuestión internacional, pero como que ahora nos golpea muy especialmente. No sé cómo viene la mano acá, ni quiénes son los que propagan esto. Pero, ¿por qué usted se adentró? Porque no es fácil escuchar de un monseñor como usted, digamos, que siempre fue mesurado y, bueno, también remarcó y puso los puntos sobre las íes cuando hacían falta, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo de la invasión ideológica? Exactamente, es un tema que si nosotros abrimos la página web de las Naciones Unidas, abrimos la página web de las organizaciones americanas, abrimos la página web de todas estas ONGs internacionales, encontramos que ellos tienen una conexión, una visión espléndida para ellos de atacar la naturaleza humana. La naturaleza humana. Hoy día prácticamente es el combate, y lo decía también el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, que hoy día el combate más grande es contra la naturaleza del hombre como varón, del hombre como mujer. Es el combate a la familia que se fundamenta sobre el matrimonio como núcleo familiar, es el combate a la vida. Entonces, todo lo que significa aborto y eutanasia, eso en Europa está como floreciente en todos los aspectos, ¿verdad? Toda ese conjunto de ideas que llamamos ideología, porque ideología tiene parte de verdad, pero también parte de mentira. ¿Así? Y cuando esa mentira se nos presenta como verdad, entonces llamamos ideología precisamente. ¿Y hasta dónde va la verdad y cuándo comienza la mentira dentro de la ideología? La preocupación por la vida es preocupación de verdad. La preocupación por la ecología, la preocupación por el medio ambiente, por la preocupación por la cantidad de habitantes. Es una verdad, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos esa preocupación simplemente como para eliminarla, disminuir la población mundial de 7,000 millones que tenemos, algunos de estos pensadores dicen tenemos que llegar
a 1.500 millones de habitantes en el planeta, y donde no sea la persona humana el centro, sino la naturaleza, la ecología, las plantas, los animales, todo eso, el hombre tiene que estar al servicio de ellos. Evidentemente que eso es ideología. Y esa convivencia, ya que estamos hablando de familia, la familia es importante, demasiado importante, porque a través de la familia surgen los valores, principios y la formación misma de cada ser humano, ¿verdad? En cuanto a el crecimiento y qué sé yo, su evolución. ¿Se trastocan ahora los valores ahí familiares, según usted, Monseñor Valenzuela? Claro. La preocupación de todas estas personas es precisamente invadir la cultura paraguaya. Porque Paraguay en este momento es el único país que está resistiendo y que no tiene una legislación del aborto, ni de la eutanasia, ni del matrimonio gay. El único país que está resistiendo. ¿Y por qué? Porque hay movimientos de familias, de personas, de instituciones, y porque la misma Iglesia Católica, desde el Papa Francisco en adelante, estamos diciendo, cito solamente una frase del Papa Francisco, dice, ¿es justo resolver un problema con un sicario? ¿Es justo que alguien quiera resolver un problema matando a su hijo en su vientre, llevando a un sicario? Palabras del Papa. Por eso Paraguay está a favor de la vida, a favor de la verdad, a favor de la naturaleza. Y invitamos a todas las familias que tomemos conciencia de que debemos hacer un frente ante esta invasión ideológica que nos está destruyendo o queriendo destruir nuestra cultura, que siempre es una cultura de la familia, del amor, la cultura de la solidaridad, la cultura de proteger la vida de los ancianos, de los enfermos, protege la vida de los downs, de todas estas personas enfermas. Para nosotros es siempre un valor, porque es una riqueza de Dios. Bueno, justamente hay un documento, al parecer, que señala que se puede educar desde el corazón, o se puede educar el corazón, la formación sexual afectiva, basada en ciencias y valores, el impulso de un trabajo. Bueno, usted también hizo mucho de esto y aportó mucho, y cómo evitar esta destrucción ideológica de género sería también la consulta. Bien, gracias por tomar un tema de mi corazón. Sí. Como arzobispo había hablado en la conferencia episcopal de que no nos contentemos con rechazar y con criticar, con decir que esto está mal, sino ofrezcamos caminos de educación científica. Y entonces nos pusimos a investigar y encontramos varias personas que están trabajando en la línea de una educación liberadora, desde la ciencia, de la biología, de la ética, de la filosofía, de todos los aspectos que hacen la vida humana. Entre ellos la señora Judith Astiarra, no me acuerdo su apellido, pero es una ecuatoriana realmente formidable, que lleva adelante un programa en México, un programa en Chihuahua, creo que se llama la ciudad, con el intendente de ahí, aplicar ese método y esos valores de educar el corazón, de formar a la persona en su propia naturaleza de varón y de mujer. ¿Cómo es educar el corazón? ¿Cómo es? Porque ¿se puede educar el corazón? Claro, el corazón se educa
porque esto se trata del tema afectivo sexual. Afectivo sexual. ¿Qué es lo que se adhiere en el corazón? A veces se adhiere todas estas barbaridades que destruyen al niño. Digamos, propongamos afectivamente un camino racional, un camino científico, un camino humano, un camino cristiano, que eduquemos el corazón. Porque hoy día el problema afectivo es terrible en todas las familias, ¿no es cierto? Entonces, afectivo sexual. Y esto ayuda a que, como decía la experiencia ahí en Chihuahua, se disminuyó efectivamente, y habría que investigar, la cantidad de abortos, la cantidad de niñas abusadas, la cantidad de destrucción de la persona humana. Apliquemos eso, porque los datos están ahí. También en las escuelas católicas, donde se está aplicando este texto que la Conferencia Episcopal aprobó, lo aprobó creo que hace 3 años. Es posible educar el corazón. Es un folleto en donde se presenta prácticamente todos estos valores desde el preescolar, pasando por la adolescencia, llegando hasta los 18 años. Todo un proceso educativo que vale la pena difundirlo, porque es la respuesta positiva a toda esa invasión ideológica. ¿Dónde entran los homosexuales acá? ¿Son considerados también por la Iglesia los homosexuales? Evidentemente en ese texto también se considera. Es decir, se los examina como para que desde la psicología, desde la psiquiatría, se los ayude a sentirse ayudados como personas humanas dentro de esa situación. Pero ellos son también invadidos ideológicamente, o son los propulsores de esta invasión. Bueno, ellos lo tienen que decir. Yo ¿sí? no puedo hablar en nombre de ellos. Bueno, y hay un congreso, Monseñor, un congreso de educación católica justamente que se está organizando y que tuvo ya 2 precongresos. No sé si está al tanto usted. ¿Cuáles son los objetivos de este congreso de educación católica? Prácticamente estamos en lo mismo. No basta criticar la transformación educativa, que se ha hecho muchas críticas inteligentes, veraces, realmente diciendo esto no va, sino hace falta una propuesta operativa positiva. Por eso la Conferencia Episcopal, a través de la Universidad Católica, que tiene una actividad siempre noble, extraordinaria, a pesar de que muchos la quieran criticar. Criticar es fácil, pero hacer descubrir el aporte educativo de la universidad, realmente eso es mucho más difícil. El rector Narciso Velázquez, ¿cuál es la percepción suya acerca de él? Bueno, es una excelente persona que realmente ha llevado a la Universidad Católica a poner en práctica lo que pide la Iglesia a toda universidad católica. La Universidad Católica se diferencia de las otras universidades. Son, por supuesto, centros de investigación, centros de libertad, pero nosotros tenemos una orientación que viene prácticamente con un documento de San Juan Pablo II, Ex Corde Ecclesiae, desde el corazón de la Iglesia para las ciencias. Entonces nosotros tenemos nuestros valores que nos diferencian, y por eso el rector es una de estas personas imbuidas en estos valores y que está ayudando a poder hacer. Esta es una universidad católica diferente, alternativa de otras universidades. Si otras universidades quieren llevar adelante todas sus líneas ideológicas, muy bien. Nosotros vamos a llevar adelante la educación católica en la universidad. ¿Usted le da su respaldo a
el actual rector de la Católica? Evidentemente que es una persona correcta, es un doctor en Derecho Canónico, tiene mucha experiencia. En este momento merece todo el apoyo, porque además últimamente y ayer ha hecho un hermoso documento fruto del Consejo de Gobierno de la Universidad Católica, en donde ha respondido brillantemente a la preocupación de su excelencia el cardenal Adalberto Martínez. Justamente, y este caso sonado de Christian Kriskovic, dentro de lo que está pasando dentro del égido de la Universidad Católica, ¿cuál es la visión suya al respecto? Tenemos que mantener siempre la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad se hace a través de las instituciones formales de nuestro país, desde la Constitución Nacional, el respeto a las leyes, el respeto a los procesos judiciales hechos. Nosotros no podemos ir en contra. Si yo voy en contra, significa que no estoy entendiendo cómo funciona la institucionalidad. Por otra parte, la misma Universidad Católica en el 2014 ya hizo una investigación institucional sobre esto y ha dado su veredicto. Sí. Ha dado su veredicto. Y en este momento, otra vez va a rehacer, por mandato del arzobispo de Asunción, va a rehacer otra vez ese estudio para poder dar su veredicto. Entonces hay que escuchar siempre las dos campanas. Sí, claro. ¿Y ese veredicto va a ser similar al del 2014? No lo sabemos. Eso lo van a ir examinando quienes son responsables de hacerlo. Dígame, Monseñor Valenzuela, ese proceso de la famosa transformación educativa que impulsó el MEC, el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿en qué fase está ese proceso? A ver, ¿y cuál es su opinión? ¿Qué lectura usted le da a lo de la transformación educativa que decía que no basta criticar, hace falta proponer. Entonces la Universidad Católica, que después nos llevó al tema del rector, la Universidad Católica, juntamente con los responsables de educación católica de las diócesis, unidos, han comenzado ya prácticamente un precongreso como para poder establecer un itinerario que comprende primero el análisis de la situación de la educación en Paraguay, que no sea propuesta por universidades externas foráneas que han tomado los documentos internacionales y lo han puesto inteligentemente ahí. No, queremos hacer nosotros mismos una obra titánica, porque examinar la realidad educativa desde 1992 con la reforma educativa que se hizo hasta hoy es una obra titánica. Sí, yo sé que es una obra titánica. Pero hay documentos, el Ministerio de Educación lo tiene porque todos los años ellos hacen la presentación de la realidad educativa. Comenzamos por ahí. Después de ahí, entonces, con los valores propios, justamente sobre la familia. La prioridad de la familia tiene que ser un elemento fundamental. Y la prioridad de la dignidad de la persona y la prioridad del bien común. ¿Y dónde entra la ideología que ellos propagan? Los que quieren transformar la educación, porque yo siempre sostengo, acá hay que transformar la educación, pero meten la ideología primero como el punto focal importante y relegan la propia educación. Eso es lo que molesta, me parece. Y eso es lo que se está criticando. Pero no basta criticar, hace falta propuestas inteligentes, sabias, que va a ser fruto de este Congreso. ¿Y qué rol jugó el rector de la Universidad Católica en ese comité estratégico que usted mencionó? ¿Y por qué se retiró Narciso Velázquez de ese proceso, digamos? Que yo recuerde,
3 personas del comité habían propuesto sus críticas analizando cada uno de estos elementos para que el Ministerio de Educación responda a esa crítica. Pero el Ministerio no respondió, y al no responder, entonces parece que no había espacio para el diálogo crítico y sabio. Por eso ellos se retiraron y comenzó un tole-tole. Exacto. Sí, bueno, pero hay un documento alternativo, al parecer, a la imposición del enfoque de género que se nos impone. Hay como una suerte de documento ahí, así como se descubrió ahora en otro plano de la política. Hace 10 años se cajoneó una historia ahí del Ministerio de Obras Públicas y de Comunicaciones, una evaluación hecha por el propio Poder Ejecutivo de hace 10 años. Y bueno, y esto mismo está ocurriendo al parecer acá, en este mundo del Ministerio de Educación y Ciencias, sobre esa imposición de enfoque que quiere sostener este organismo educativo para llevar agua a su molino respecto a la famosa transformación educativa. No sé si entienden mi consulta. Sí, entiendo perfectamente bien. El padre Jesús Montero Tirado nos ha iluminado mucho de cómo hay que respetar las indicaciones para hacer una transformación educativa o una reforma educativa. Y eso no se hace con equipos estratégicamente elegidos, sino se hace con las comunidades educativas del país. Y ahí es donde tenemos que trabajar, volver otra vez a que los colegios y las escuelas tengan su comunidad educativa. Porque ¿qué significa comunidad educativa? Quiere decir que es la que educa, no son solo el director, los profesores, sino también la familia. La familia que participa y que tiene su representación. Entonces también los exalumnos, también la asociación de los jóvenes hace parte de todo un conjunto que permite democráticamente el diálogo, la conversación, la búsqueda de la verdad. Y eso lo tenemos que hacer a nivel nacional. ¿Y cómo usted ve, justamente hablando de familia, el actuar de los padres organizados que objetan las propuestas de la famosa transformación educativa? ¿Cómo usted, qué lectura da a ese enfoque y al deseo de los padres de fomentar justamente el basamento, la piedra angular de toda civilización o comunidad es la familia, ¿verdad? Es el núcleo familiar que al parecer está queriendo ser dañado o escindido, qué sé yo, separado, resquebrajado, como usted quiera. El rol de los padres en todo esto, ¿qué significa esa fortaleza de los padres? Que son dos cosas. Primero, que ellos son protagonistas de la educación de su hijo. Y segundo, en el ambiente del Paraguay, ellos son los profetas de la vida. Protagonistas porque quieren que sus hijos sean educados con los valores de nuestra cultura. ¿Y por qué profetas de nuestra sociedad? Porque son la voz de ellos que en medio de la multitud a veces queda opacada por todas esas corrientes ideológicas, pero los profetas siempre hablan en nombre de Dios a los hombres y hablan a los hombres para Dios. Entonces la familia en este momento, todas estas familias que están uniéndose, y son muchísimas, en todos los departamentos están unidos, en todos las diócesis están unidas, y hay una sintonía extraordinaria. Felicitaciones, y ojalá que más familias se unan para poder defender lo que significa la educación en valores de sus hijos. Y en principios. Bueno, el Monseñor Edmundo Valenzuela fue uno de los grandes protagonistas hace 8 años,
cuando arribaba acá a Asunción, al Paraguay, el Papa Francisco, que como bien dije antes, siendo argentino de origen y en 10 años de papado, él todavía no fue como el representante de Pedro, digamos, o de Jesús, a su país, Argentina, pero vino acá primero, hace 8 años, y uno de los principales artífices para esa concienciación del pueblo paraguayo ante el arribo del Sumo Pontífice fue acá el Monseñor Edmundo Valenzuela. ¿Qué recuerdos tiene usted de aquel momento y lo que vivió así sucintamente nomás? Porque fueron días muy ajetreados y muy ricos en un montón de cosas, evidentemente, pero ¿qué significó el arribo del Papa Francisco a nuestras tierras? Creo que en la historia del Paraguay jamás hemos vivido 3 días de maravilla, de alegría, de gozo, de oración, de fraternidad, de solidaridad, de querer realmente estar al lado del Papa, de ser bendecidos por él. Por eso yo creo que nos hemos, como historia paraguaya, esta página debe ser como el símbolo de que el Paraguay puede unirse desde la fe, puede unirse desde la solidaridad y del amor. Todo lo que permita el amor y la solidaridad, eso es nuestra cultura, nuestra historia. Dígame, ¿y usted se iba en el papamóvil y habrá tenido algunos minutos con el Papa Francisco, estando él acá en Paraguay, digo? ¿Qué sintonía había entre usted en lo personal y el Sumo Pontífice? ¿Hubo sintonía? ¿Usted sintió esa sintonía? En muchos sentidos. Primero porque el Papa amaba mucho al Paraguay, a la Virgen de Cacupé. Hasta ahora. Sí, hasta ahora, ¿verdad? Entonces es su primera sintonía. Segunda sintonía por las misiones jesuíticas, la historia de las misiones jesuíticas. Él como jesuita sabe que el Paraguay ha sido geográficamente el lugar donde los jesuitas fueron espléndidamente pioneros de una evangelización inculturada. Bueno, sí, descollada. Y después, afectivamente, él como jesuita, yo como salesiano, siempre nos encontramos como servidores de la iglesia. Sí. Bueno, y también en Roma, por supuesto, en Roma, cuando al año de haber venido el Papa acá, hubo como una delegación paraguaya que fue a visitar al Papa allá y bueno, a saludarlo y lógicamente agradecer la visita que tuvimos del Sumo Pontífice a nuestras tierras, y fue un momento gratificante también. Usted también se acercó a él, ahí estamos en la Plaza de San Pedro. A ver, ¿cómo recuerda esas vivencias? También debo decir, se emociona usted, se emociona. Fueron días maravillosos de cómo nuestra iglesia, contigo, con los demás, con el embajador, cómo nuestra iglesia se hizo presente en el centro de la catolicidad, en el Vaticano, en Roma, y cómo nos dieron el espacio, cómo nos atendieron desde parte de ellos, qué importancia nos han dado, porque la visita que realizó el Papa Francisco, también para todo el mundo, fue una de las mejores visitas que el Papa haya realizado. Sí. Bueno, pero también esa labor, ya mencionó usted, el embajador, el doctor Esteban Kriskovich, hizo mucho para que se tendiera este puente, digamos, se convirtiera en realidad el arribo del Sumo Pontífice acá, porque esa labor titánica que durante casi 8 años realizó Esteban Kriskovich entre el Vaticano y Paraguay y el Vaticano, realmente hay que destacar, ¿verdad? Porque no fue un mero embajador o una persona que ocupó el cargo o fungió de embajador, sino realmente se lo vio trabajar
apasionadamente, y bueno, la mejor concreción, el arribo propiamente del sumo pontífice a nuestro país, y además toda esa campaña a favor de Chiquitunga, ¿verdad? Claro. ¿Es así? Sí. Tuvimos uno de los mejores embajadores ante la Santa Sede. Primero porque él tiene unas cualidades de muy buena comunicación con los otros embajadores. Tanto es así que tenían sus embajadores de Colombia, me acuerdo de Costa Rica, el de Uruguay, el de la Argentina, también algunos embajadores de África, con quienes él compartía muy bien. Y además el servicio que hacía cuando nosotros tuvimos la visita a Límina, espléndido servicio a cada uno de los obispos, con todos los detalles de un hombre que sirve a Dios, que sirve a la iglesia en la persona de los obispos. Así que es un hombre extraordinario. Yo lo aprecio mucho y lamento que todo esto que hemos vivido en este tiempo sea como una especie de marca negativa hacia una excelente personalidad. Asimismo, un excelente ser humano y profesional, ¿verdad? Esteban Kryskovic, que yo hubiera querido que conforme la terna para lo de la Corte Suprema de Justicia no se dio, lamentablemente por hechos que empezaron otra vez a salir a la luz, que yo no lo voy a tocar ahora, ya estamos culminando esta magnífica charla acá con el Monseñor Edmundo Valenzuela, a quien agradecemos muchísimo que nos haya visitado una vez más. La suerte del mundo para usted, Monseñor, y yo creo que es un referente, además está decir, que puede reencauzar la presencia de la Iglesia Católica Paraguaya, como siempre hizo en todos esos años como arzobispo, pero que usted puede colaborar muy estrechamente para que se reencauce, digamos, cohesionadamente, ayudándole, por supuesto, al cardenal Martínez a que los enfoques y las nuevas realidades entre la Iglesia y la paraguayidad toda sean beneficiosas para cada uno de nosotros. Es mi manera de pensar y yo creo que usted tiene también un gran protagonismo en esto y tiene mucha fuerza para que esto se concrete o ayude usted a su concreción. ¿Cuántos años tiene usted? 78 años, gracias muy a Dios. Muy joven todavía. Sí, muy joven todavía. Bueno, simplemente le agradecemos mucho, Monseñor Valenzuela, y le deseamos todo el éxito del mundo. Gracias y bendiciones para todos los televidentes y que apreciemos nuestro país, que amemos nuestro país y que elijamos las autoridades que realmente van a mantener nuestra cultura y nuestros valores. Sí, muy interesante lo que dice, porque yo le estaba por preguntar qué vaticinio tiene usted que respecto a lo que va a ocurrir el 30 de abril y a ver cuál es el espíritu que aflora, por supuesto, y que se puede impregnar en todos nosotros para tratar de cambiar las cosas para mejor acá en Paraguay. Puedo decir que en el corazón de cada paraguayo está el deseo realmente de una vida mejor, de que la persona humana sea considerada en su dignidad, que las familias sean protegidas y ayudadas en todo su sentido económico, social, cultural, y que el bien común, las riquezas de nuestro país pueda ser compartido con todos, que no haya ningún pobre que quede sin alimento diario. Muchísimas gracias, Monseñor Edmundo Valenzuela.